Los compañeros se han referido largamente al discurso de la Presidenta. Yo me quería referir a lo que el discurso de la Presidenta pone en crisis de lo que ha sido el discurso del Estado respecto de lo que se llamó la guerra antisubversiva. Bueno, con ese nombre, digamos, pasó a la historia. Hay una persona cuyas manifestaciones de estos días me produjo realmente un dolor, que es el doctor Estracera. El doctor Estracera fue el fiscal de los juicios, del juicio a las juntas, junto con Moreno Ocampo, que ya se había caído en la causa Grassi, digamos, pero Estracera no, mantenía un cierto nivel de dignidad. El juicio a la Junta fue el otro momento, el antecedente, junto con el Nunca Más, el otro momento en que el Estado argentino empezó a hacerse cargo de lo que habían sido los 6 años del proceso militar. Pero ese juicio, que tuvo cuestiones memorables y algunas de las cuales son base hoy de esta nueva etapa, que es muchísimo más profunda en cuanto al enjuiciamiento de toda esa etapa, estaba construida sobre la base de un relato que el Estado argentino hacía de esa historia y que se simplificó con la idea de la teoría de los dos demonios, pero que era una estructura discursiva completa que explicaba cómo se había llegado y cómo las Fuerzas Armadas habían llegado a esa situación. Es interesante volver a los fundamentos del fallo de la Junta y a los fundamentos de la acusación. De todas maneras, en aquel momento, eso tenía algo, en la persona de Estracera como acusador tenía algo de dignidad, y creo que para nosotros estaba instalado como uno de los personajes rescatables de la República, y habíamos decidido olvidar que él había sido fiscal bajo la dictadura, cosa que ahora se pone de relieve de una manera realmente lamentable y que, reitero, produce dolor. Él manifiesta, saliendo ahora como abogado del grupo, del monopolio, porque actúa de esa manera, que la historia de Lidia Papaleo no puede ser cierta, porque siendo él fiscal, la fue a visitar y la encontró, por supuesto, después de haber sufrido, de haber estado como detenida desaparecida, en ese momento ya estaba legalizada, atada a una cama, esposada a una cama, y él como fiscal fue, en nombre de la majestad de la justicia, a exigir que le sacaran los grilletes, digamos, ¿no? Y entonces en esa condición tuvo diálogos muy intensos, y Lidia Papaleo, a él, que era el fiscal que le estaba acusando y que terminó acusándole y pidiéndole 15 años de prisión, él pidió contra Lidia Papaleo eso, no le había confesado nada de esto, y que entonces eso sería como una prueba de que el relato de Lidia Papaleo era un relato... yo digo, me parece que aquella parte del relato de la historia argentina, del cual Estracera y varios de los camaristas que juzgaron a la Junta fueron la parte peor, la parte de los dos demonios, lo ha ido atrapando y ya solamente le ha quedado esa parte. Gil Lavedra es otro, digamos, que ha derrapado largamente. Bien, yo pienso que entre los enormes méritos que la Presidenta de la Nación tiene, es que tanto en el plano de nuestro relato nacional, como en el plano del relato de la historia latinoamericana, está poniendo en discusión ese relato y restaurando una nueva forma de ver. Eso se manifiesta en esa galería extraordinaria de patriotas latinoamericanos en los que tuvimos el otro día el privilegio de estar escuchando el discurso de la Presidenta, en el que solamente lamento la ausencia del patriota haitiano, que fue el iniciador de todo, el negro Toussaint Louverture, que fue el
el que le dio el dinero a Bolívar y le dijo, lo primero que haces es liberar a los esclavos. Pero realmente, y en este tema de nuestra historia nacional también es un comienzo de volver a hacer un relato de otro tipo. Paso a otro tema menos. Las 23 escuelas tomadas por los estudiantes cuya movilización celebro, están siendo tomadas porque el gobierno, que había venido por un lado a moralizar y por otro lado a hacer una gestión eficiente del Estado, ha ejecutado solo el 5% del presupuesto que ellos mismos votaron. Digamos, en un presupuesto educativo disminuido. Es un verdadero bochorno desde el punto de vista de aquello que nosotros no apreciamos enormemente, pero que ellos sí, y que llaman la gestión. Es un bochorno de la gestión que en el mes de agosto, a 8 meses, hayan ejecutado el 5% del presupuesto. Creo que si nosotros en la próxima elección no somos capaces de generar la fuerza política que termine con esta experiencia de la derecha en la ciudad de Buenos Aires, me parece que habremos errado muchísimo. Voy al... Carta abierta. Yo pienso que nosotros tenemos en este momento la obligación de hacer una carta. No voy a poner yo los temas son los que han ido saliendo. Me gustaría, si por ahí se me ocurrió poner un nombre, tomar un nombre prestado, que es el nombre que Horacio verbalizó en otra asamblea, en la asamblea pasada, y que me parece que es la esperanza. Horacio habló de que nosotros no podíamos abandonar el discurso de la esperanza. Es decir, la esperanza es aquello que rompe el límite de lo posible, es aquello que, digamos, que pide un poco más, aunque los números fríos de la economía, como se dice, no permitirían el aumento de los jubilados, no permitirían hacer de cosas, ese discurso de la esperanza. Y yo pienso que nosotros somos esa esperanza y que el gobierno es esa esperanza, y que en todos los terrenos es la esperanza, digamos, ese horizonte que pone Kirchner de recuperar esa modesta utopía democrática del 50-50, del 50% para el trabajador y 50% para el capital. Lo somos la esperanza en todos los planos, y también lo tenemos que ser en el plano de la explotación minera, es decir, contra una cierta racionalidad y una cierta lógica económica nosotros debemos encarar eso, y me parece que el discurso de la esperanza es el que nos puede hacer transitar victoriosos el 2011 y hacer una gestión que después haga honor y que nos permita estar satisfechos con haber contribuido a ese triunfo. Dentro de eso hay en estos días, bueno, los días pasados, como habíamos anunciado, tuvimos una reunión con la compañera Mercedes Marcó del Pont, la presidenta del Banco Central, un grupo de compañeros de Carta Abierta, donde ella nos planteó una serie de las serias cuestiones que traban, desde el punto de vista de la política financiera, una política productiva y redistributiva mejor. Hablamos de la ley que está en curso de entidades financieras, y hablamos de la posibilidad del tema del Banco Central, de la reforma de Carta Orgánica del Banco Central, etc. En septiembre, el 24-25, termina su mandato y tiene que ser reelecta, y nosotros la invitamos, de acuerdo a lo que habíamos quedado, a que ella concurra a la próxima asamblea de Carta Abierta para hacernos conocer cuál es su pensamiento. Seguramente, y por tiranía de la fecha, porque la elección de las entidades el jueves 23 también coincidirá con alguna visita de Hugo Yasky, a quien también propongo que invitemos. Me parece que ellos lucen muy bien juntos, ¿no? Es decir, porque me parece que interpretan a la Argentina de la misma manera. Finalmente, termino con lo de Carlos, con la idea del frente. Me parece que Carta Abierta expresa mucho del espíritu de ese frente al que nos convocó
Néstor, lo que dijo la compañera de Lanús es eso mismo, y los que compañeros de San Vicente y otros lugares están proponiendo, que es armar cartas abiertas en muchos lugares de Gran Buenos Aires expresan eso mismo. Carta abierta es como un lugar donde ese frente empieza a hacerse posible, aunque no sea ese el frente, pero digamos, el primer acercamiento, ese ámbito de discusión que tenemos el orgullo de haber podido desarrollar entre todos, me parece que habilita y facilita ese frente que todos estamos deseando. Gracias.